alabanza va a estar maravillosa, porque Dios va a derramar de su poder. Esta alabanza va a estar maravillosa, porque Dios va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, derrama, Señor, de tu poder. Derrama, Señor, derrama, derrama, Señor, de tu poder. Esta oración va a estar maravillosa, porque Dios va a derramar de su poder. Esta oración va a estar maravillosa, porque Dios va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, derrama, Señor, de tu poder. Derrama, Señor, derrama, derrama, Señor, de tu poder. Del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Una gran bienvenida, una gran acogida a todos los que nos sintonizan en esta celebración. De manera muy especial, un abrazo a nuestras hermanas, las hijas de Santa Teresa Jornet, en esa gran misión que realizan en el cuidado de nuestros ancianos en sus 4 comunidades, en Hormiguero, en Ponce, en Puerta de Tierra y en Cupey. Así que hoy les recordamos de manera especial por recordar también a su fundadora. Y también un abrazo a todos nuestros enfermos y enfermas, a todos los que nos sintonizan en los sistemas penitenciarios del país y a todos aquellos que se nutren pues, de este servicio en nombre de Dios. Le damos gracias a Papito Dios por su gran misericordia para con nosotros, la vida y todo, sobre todo su gran apertura al perdón. Así que nos acogemos a su misericordia diciendo todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que has puesto a los santos como ejemplo y ayuda para facilitar a los débiles el camino de la salvación, al celebrar la memoria de Santa Teresa Jornet, Jesús, concédenos bondadosamente que, siguiendo sus pasos, caminemos hacia ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en medio de todos nuestros aprietos y luchas, vosotros,
con vuestra fe nos animáis. Ahora nos sentimos vivir sabiendo que os mantenéis fieles al Señor. ¿Cómo podremos agradecérselo bastante a Dios? Tanta alegría como gozamos delante de Dios por vuestra causa, cuando pedimos día y noche veros cara a cara y remediar las deficiencias de vuestra fe. Que Dios, nuestro Padre, y nuestro Señor Jesús nos allanen el camino para ir a veros. Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos. Y que os fortalezca internamente para que, cuando Jesús nuestro Señor vuelva acompañado de todos sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante Dios nuestro Padre. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Muéstranos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer, que pasó una vela nocturna. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra alegría será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga próspera las obras de nuestras manos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Aleluya, 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 en el nombre del Señor. Aleluya, 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 en el nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Donde hay un criado fiel y cuidadoso, a quien el amo le encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas, pues dichoso ese criado, si el amo al llegar lo encuentra portándose así. Os aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado es un canalla y pensando que su amo tardará,
empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo hará pedazos, mandándolo a donde se manda a los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, una vez más un abrazo especialmente hoy a nuestras hermanas, a las hijas de Santa Teresa de Jonet Jesús. Y también les quiero informar, porque estoy sustituyendo por el día de hoy al Padre Yulfo, que le deseamos pues bien donde quiera que esté. Recordando un poquito lo que la palabra de Dios nos ha estado diciendo todos estos días, a veces no entendemos cuando escuchamos, por ejemplo, en los domingos, estas primeras lecturas del Antiguo Testamento y nos encontramos, como nos hemos encontrado estos días, nos encontramos este tipo de guerras, de tribulaciones, nos encontramos con la realidad que tuvo que vivir el pueblo de Israel en el paso a la tierra prometida. A veces no sé yo, no estoy completamente seguro si entendemos la razón de por qué escuchar simplemente estas historias, que no son historias, son momentos de verdad, experiencia que vivió el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y a veces mi inquietud es simplemente que yo no sé si a veces le sacamos, como decimos por ahí, el jugo a la palabra de Dios y nos damos cuenta que lo que la palabra de Dios nos quiere decir a nosotros es que desde la realidad donde vivimos o donde vivamos, la realidad que vivió el pueblo de Israel no se pudo librar de ella. O sea, fue parte del pueblo de Israel pasar por el desierto, pasar por esclavitud, para llegar a comprender y encontrarse con este Dios que era misericordioso, ¿verdad? Tenemos esta mentalidad de que en el Antiguo Testamento había esta mentalidad de que Dios estaba un poquito lejos y sin embargo, por medio de la ley nos encontramos también a Moisés mostrando al pueblo ese acercamiento de Dios, porque la ley viene siendo ese abajamiento de Dios para responder al clamor del pueblo. Así que lo que nos dicen estas historias que vivió el pueblo de Israel es simplemente que en la cotidianidad, ¿verdad?, en el trabajar de cada día, pero también en las cruces y dificultades de cada día, ahí es donde tenemos que aprender a encontrarnos con este Dios que es misericordia, con este Dios que simplemente quiere nuestra salvación, este Dios que camina a nuestro lado. Esto es importante porque yo pienso que a veces andamos por la vida y se nos olvida que Dios no está tan lejano, Dios está más cerca de nosotros que lo que nosotros creemos. Es más, estas imágenes que muchas veces vemos, hay una imagen que a mí me fascina mucho, que es esta imagen de un ángel y estos dos niños pasando por el puente. No sé si conocen un poquito esta imagen. Pues así pienso yo que es Dios para nosotros en todo momento. Dios está a nuestro lado guiándonos por el bien y asegurándonos, ¿verdad?, que no nos pase nada malo. Eso sí, tenemos que entender, ¿verdad?, que el mal del mundo no lo produce Dios y que como no lo produce Dios, pues mira, alrededor de nosotros nos vamos a encontrar con mucho mal. Pero aún así, si vivimos confiados, eso es lo que Dios quiere, que le descubramos en la vida como para que vivamos confiados en que Él sí nos acompaña y sí nos bendice en nuestro caminar. Esas realidades pues nos tienen que llevar aún en nuestro tiempo, en el tiempo que vivimos hoy, a mirar todas las contrariedades, las cruces, el COVID que estamos viviendo, el terremoto de María que marcó la historia, ¿verdad?, junto con esta pandemia de COVID. Claro, la pandemia de COVID ha cambiado la historia del mundo entero, pero para nosotros desde María ha cambiado la historia de nuestro país en todos los sentidos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a decir, ¿verdad?, porque, y lo digo objetivamente con mucho cariño, ¿verdad?, pero muchas veces, antes de COVID, yo recuerdo que mucha gente ponía muchas excusas. Estoy hablando a veces yo me encontraba con algunas personas, ay padre, no puedo ir a misa porque he estado enfermo, porque tengo esto, porque tengo lo... Y después viene el COVID, entonces iba a ir a misa, pero ahora es el COVID el problema. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los cristianos cuando nos encontramos estas adversidades, estas cruces, estas dificultades en el mundo? Y ahí es donde esas realidades que vivió el pueblo de Israel, recordando que una de las cosas que hizo Dios con el pueblo de Israel, que fue, le envió los profetas, pero ya sabemos por la palabra que no le hicieron caso.
Entonces el hecho de estudiar, el hecho de escuchar y de vivir estos acontecimientos pasados es para que nos demos cuenta que estamos en tiempos en que ya no debemos poner más excusas, ¿verdad? Dios sigue poniendo a nuestra disposición, perdón, la palabra de Dios, sigue poniendo profetas aún en nuestro tiempo que prediquen. ¿Les vamos a hacer caso o les vamos a matar, como decía en estos días la palabra de Dios? Los vamos a echar afuera o la experiencia de Dios. De eso se trata esta llamada que hace la palabra de Dios en estos días. Estamos escuchando la primera carta de San Pablo a la comunidad de Tesalónica. Entonces quizás a veces entender un poquito el entorno de cómo se forma esa comunidad cristiana a veces nos ayuda a entender pues por qué San Pablo escribe a esa comunidad y escribe dos cartas. Lo primero es la comunidad de Tesalónica es una comunidad que se encuentra, tiene puertos. Al tener puertos es una comunidad donde por ahí los puertos pues significaban que económicamente una ventaja, ¿verdad? En comparación con aquellos países que no tenían esos puertos. Pero a la misma vez también donde hay muchos puertos, ¿verdad? Por los puertos entran muchas cosas. Y así también entraban otras culturas, entraban otras ideologías, otros pensamientos, ¿verdad? Y nos encontramos en el momento en que predica San Pablo con una comunidad que acoge el Evangelio, pero en esos pocos meses que estuvo San Pablo allí, es una comunidad que vive desordenadamente. Es una comunidad que vive, que se está olvidando un poquito, y estamos hablando inclusive de la ley, es un pueblo judío. San Pablo allí predicó unos 3 o 4 meses si acaso. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no le permitió, o sea, lo sacaron prácticamente del país. Pero lo poco que logra predicar San Pablo en Tesalónica siembra la semilla del Evangelio, que es la llamada que hace también la palabra de Dios a todos nosotros los cristianos, sembrar donde quiera que vamos la semilla del Evangelio. Entonces surge la carta a los tesalonicenses, que fue escrito en otra comunidad, fue la comunidad de los Corintios, y surge esas cartas para de alguna manera San Pablo tratar de que deberíamos echarle abono a esa palabra de Dios, ¿verdad? Y esos pensamientos y ese evangelio que había sembrado en estas comunidades. Yo pienso, queridos hermanos y hermanas, con toda honestidad, que no dejamos de vivir esa misma realidad. Y digo, no es simplemente por casualidad, pero la palabra de Dios nos está hablando hoy de una comunidad que en sus principios vivía a lo loco. Y si nosotros miramos la realidad del mundo como lo estamos viviendo hoy, es un mundo también que vive a lo loco, es un mundo que no se da cuenta de la existencia de Dios, es un mundo donde lo más que diríamos que predomina es muchas veces el egoísmo, pensar en mi persona, pero ¿qué hay de la persona del otro? Y ahí es donde la palabra de Dios todos estos días nos está llamando en la carta tesalonicense y en San Mateo, nos está haciendo una llamada de atención, abrir nuestros sentimientos, abrir nuestras capacidades a la presencia del Espíritu. El único que nos puede ayudar a nosotros a vencer el mal, las tentaciones, a vencer las cruces, a vencer los problemas, las dificultades, aquellas cosas grandes el único que nos puede ayudar a resolver esto es Dios en nuestros corazones, su Espíritu, el único que nos puede dar sabiduría para dentro de las dificultades de la vida, encontrarnos con la imagen de Dios, es precisamente la presencia del Espíritu en nuestros corazones. Pero ¿qué hacemos? En estos días yo compartía con alguien de mi comunidad parroquial en Santa Gema, ¿no? Y estábamos recordando, esos tiempos, veo. De hecho, cuando yo era chiquito, lo tengo que decir, no porque no quiera decir que no tengo mi edad, pero cuando yo era chiquito, yo me recuerdo de aquellas que ustedes se recordarán también, aquellas grandes misiones que marcaron la historia del país, con aquellos pensamientos preciosos. La familia que reza unida permanece unida, ¿no? Pero qué triste, porque el otro día a mí me invitaron a un lugar, ¿verdad? Y es interesante, no estoy hablando de una casa, pero estoy hablando de, estábamos comiendo en un sitio que me invitaron a comer un sándwichito, ¿verdad? Que muchas veces uno lo acepta porque, bueno, para cumplir con la gente, para compartir con la gente. Y me recuerdo yo que en una mesa habían como 5 o 6 personas, pero cada uno con un celular. Y yo digo, pero ¿cómo es que compartimos? ¿Cómo es que compartimos? Si cada uno tiene un celular y están mandando mensajes a la misma vez, nadie habla, todo el mundo come y lee los textos, come y lee los textos.
Entonces, esas son las realidades que no nos damos cuenta, pero están acabando con nuestra existencia. Usted me perdona. O sea, yo no estoy diciendo que no se use el celular ni nada por el estilo. Estoy diciendo, ¿verdad?, que si hablamos de que la familia que reza unida permanece unida, ¿por qué no rezamos unidos? ¿Por qué no cuando estamos en la mesa? No, porque no le damos importancia a esas cosas. Entonces uno se da cuenta en este mundo que vivimos que le damos prioridad a muchas cosas. Miren, el otro día yo me quedé en shock porque mi hermana me llama, tiene los nenes en la escuela, y me dice, los lunes tienen esto, el martes tienen este deporte, el miércoles tienen artes, el jueves música, yo no sé qué. Y yo digo, ¿y Dios dónde está? ¿Y qué espacio le dejan a Dios? O sea, todo es importante, pero Dios no es importante. Y sin embargo, lo esencial para ganarnos la vida eterna, que la palabra de Dios nos ha dicho en estos días, es precisamente Dios, encontrarnos con este Jesús, encontrarnos con el Evangelio y vivir el Evangelio. Por eso, en estos días nos estamos escuchando a San Mateo con estas llamadas de atención precisamente a los fariseos, a los saduceos, aquellos que aparentemente, entre comillas, conocían la ley, porque sabían de la ley, la conocían. Sin embargo, el problema era que no la vivían. Y eso nos puede pasar a nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso San Pablo lo vamos a escuchar, lo hemos escuchado en estos días y lo vamos a seguir escuchando, llamando la atención. Ay de vosotros, fariseos, ay de vosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el problema con los fariseos era ¿cuál? El problema con los fariseos era que sabían la ley, pero sin embargo no la vivían. Se la imponían a los demás, pero sin embargo ellos no vivían en esencia, con profundidad, lo que era la ley. Y esa, digo yo, vuelvo y repito, es la llamada, yo creo, que nos está haciendo la palabra de Dios a nosotros. Hoy, en el Evangelio de hoy, San Mateo nos dice algo muy importante. Es como si estuviésemos adelantándonos ya al tema del Adviento. Estar en vela porque no sabéis qué día vendrá nuestro Señor. Y miren, yo les voy a decir algo con toda sinceridad. Muchas veces cuando escuchamos estas llamadas de atención del Evangelio, tenemos que adentrarnos y preguntarnos a nosotros qué es lo que nos está diciendo San Mateo, qué es lo que nos está diciendo Jesús por medio de San Mateo. Estad en vela, estad en vela. Pero estar en vela no es solamente ir a la iglesia, estar en vela no es solamente, a no ser que tengamos una necesidad, no es solamente escuchar la misa por televisión. Si no puedes venir a misa de otra manera, sí, eso lo podemos entender. Para eso es que estamos haciendo esta Eucaristía y la hacemos por televisión, para que llegue a los corazones de aquellos que no pueden ir a la iglesia. Pero no es simplemente ir a la iglesia, es vivir el Evangelio en profundidad. Y fíjese, para entender cómo vivir el Evangelio en comunidad, nos tenemos que ir un poquito, ¿verdad?, a todos estos domingos pasados, donde el tema desde el Evangelio de San Juan era que Jesús, pan de vida. Porque el domingo pasado nos encontramos a Jesús chocando con los discípulos, no necesariamente sus discípulos, aquellos que estaban más cercanos a él, pero discípulos en forma general, aquellos que le escuchaban. ¿Por qué? Porque decían, este hombre está loco, ¿cómo es posible que diga que hay que comer su sangre, beber su sangre, perdón, y comer su cuerpo? No podían entender. Pero ¿saben qué? Les voy a decir con toda honestidad, inclusive todavía nosotros los cristianos, y yo creo que lo que hace la palabra de Dios es una llamada abierta a su iglesia, con toda objetividad. Miren, no somos perfectos y eso lo sabemos, pero aún a nosotros la palabra de Dios nos invita a entender también, inclusive, qué es esto de vivir en esencia o participar en esencia de la Eucaristía. Fíjense que el otro día, uno de estos evangelios pasados, hace como unas 3 o 4 semanas atrás, recuerdo que escuchábamos la multiplicación de los panes. ¿Qué texto tan profundo la multiplicación de los panes? Porque pensamos que cuando hablamos de multiplicación, cuando hablamos de milagro, a veces nos centramos en el hecho de que Jesús hizo con poca cosa muchas cosas. ¿Saben cuál es el milagro mayor? El que un joven que para la cultura no tenía voz ni voto, que un joven haya sido el que haya puesto al servicio de los demás aquellos panes y aquellos peces. Ese es el verdadero milagro. Y ahí es donde la palabra de Dios nos vive a nosotros y tenemos que pedirle a Papito Dios sabiduría y el Espíritu para que nos dé la sabiduría para compartir lo poquito que tenemos. Se dan cuenta un texto tan profundo, ¿verdad? Pero muchas veces no lo vivimos a profundidad. ¿Y qué es lo que nos pide en sí Dios? ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Vivir el Evangelio. Y vivir el Evangelio es darnos. Vivir el Evangelio es darnos a los demás, es
compartir, es donarnos a los demás, es dar la vida por los demás, como dice Jesús también en el Evangelio. ¿Y cómo lo hacemos? Compartiendo aquello de lo que tenemos, ¿verdad? Igual no tenemos mucho, pero la palabra de Dios lo que nos invita es a dar lo que podamos. Volvamos de nuevo a la esencia de ese evangelio y pidamos al Señor que nos ayude a despertar, ¿verdad? Para que es la palabra o la invitación que nos hace también la palabra de Dios. Estén también preparados porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. No se trata de ir a la iglesia porque me dé miedo, ¿verdad? Jesús no quiere que hagamos nada por miedo, sino porque la manera de acercarnos a Dios y experimentar a Dios y experimentar así su Espíritu Santo es precisamente dándonos a los demás, es buscando las cosas de Dios, es buscando a nuestro alrededor, recordándonos una cosa que es muy importante. Nosotros somos los ojos de Dios, somos las manos de Dios, somos los pies de Dios, somos los oídos de Dios. Cuando yo, porque de alguna manera me siento por el Espíritu, cuando recibo la Eucaristía o cuando participo espiritualmente de ella o me invita a la palabra, cuando yo decido levantarme, que esa es la llamada que nos hace el Evangelio, velad, estén despiertos, estén preparados, es yo disponer mi vida, ¿verdad? Para que yo pueda contagiar a los demás, para que yo pueda ser la voz de Dios en el mundo, para que yo pueda profetizar y glorificar el nombre de Dios en el mundo, para que yo pueda hablar de ese amor de Dios en el mundo, para que yo pueda con mis manos acariciar. Saben, nosotros tenemos una égida en nuestra comunidad parroquial cerquita, ¿verdad? Y le dedicamos el mejor tiempo que podemos. ¿Cuánta gente vive en soledad? En muchos lugares, en esta égida y en muchos lugares. Gente que necesitan que un poquito de cariño, un poquito de oído. A veces a mí me fascina, ¿verdad? A veces uno va con cierta prisa porque a veces tiene muchos enfermos que visitar, pero Dios cambia a uno, Dios les enseña a uno, ¿verdad? El otro día estuve visitando una hermana en una égida y les digo que yo estuve como media hora sin decir casi una palabra, porque esta persona que yo fui a ver, lo único que necesitaba era alguien que la escuchara. Y le voy a decir, cuando yo llegué, recuerdo como ahora, la persona estaba con una depresión acostada y cuando yo me fui prácticamente estaba bailando. Es como si todo hubiese cambiado. Sí, esos son los pequeños milagros que nosotros nos encontramos. Y le voy a decir, esta señora, yo me acuerdo que la vecina me dijo, padre, ella está con una depresión, vamos a ver si lo recibe. Bueno, y yo digo, vamos para allá. Y simplemente, claro, me tuve que quedar como media hora escuchando nada más porque yo no tuve que decir ni una palabra. Al final la persona estaba con una alegría y una cosa y yo también estaba más alegre. Fíjense cómo se contagia el espíritu, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pidamos al Señor por medio de esta palabra, esta Eucaristía, que seamos portadores de ese mensaje de paz. Hoy estamos recordando a las hijas de Santa Teresa de Jonet Jesús, que dedican su vida a trabajar con los enfermos. Para eso hay que tener vocación, hay que tener el Espíritu de Dios en el corazón, tener una capacidad de escuchar que lo necesita el mundo entero. Solamente así, cuando abrimos nuestro sentido a los demás y los compartimos con los demás, es que vamos a hacer Jesús en el mundo. Y precisamente eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que no seamos sepulcros blanqueados como los fariseos, que vivamos nuestra fe, pero la vivamos que activamente. Vivir activamente no es solamente recuerdo venir a la iglesia. A la iglesia deberíamos venir, claro, a compartir la fe, sí, a llenarnos del Espíritu y compartir la experiencia del Espíritu en todo, pero a llenarnos de Jesús, de su palabra y su Eucaristía, para que podamos nosotros llevarla también a los demás. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Amado Dios del cielo, una vez más sabiendo que tú siempre estás pendiente de nosotros y nos escuchas, ponemos en tus manos y oramos por nuestras necesidades y las necesidades de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Por la Iglesia, para que anuncie el Evangelio con un lenguaje cercano y manifieste a toda la humanidad el amor incondicional de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jefes de los pueblos y los responsables del orden, para que, empeñados en la búsqueda del bien común, hagan posible la paz, la convivencia y la justicia entre todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por todos los creyentes, para que el Señor acoja hoy nuestra gratitud por el don de la vida sacerdotal y religiosa en la iglesia, y para que conceda su gracia y su amor a los que ha llamado, para que permanezcan en la fidelidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que, mientras aguardamos la venida definitiva del Señor, bendigamos su nombre y seamos germen del amor y de la fuerza transformadora de nuestra sociedad según su espíritu. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas, y por la doctora Kathy Overhaus, esposo Sánchez, familia Colón Rolón, Paula Jiménez Alicea, Teresa Santiago Jiménez, Jesús Rodríguez, Rafael Junior Rodríguez, Armando Ortiz Colón, Omar Rodríguez Rodríguez, Iván López Franco, Enrique González Báez, Sor Carmen y Sor María Marcano, Teresa Báez Marcano, Edita y Monín Rivera, Ana Figueroa, Carmencita Rodríguez, Rosario Rivera, Daniela Seguro, Andrea Pastrana Sierra, Migdalia Solís y sus padres, Iluminada Tanco, Rómulo Corrada del Río, Jesús Marrero, Zaida Caballero, Ligio Antonio Tavares de Peña, Nelly Aponte Flechas, Migdalia Nieves, Lucía Morales, Junior Medero y Antonia Correa. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas, y por Nilda Lorente, Carmín Borralí, Héctor Luis Castillo Pérez, María de Rosario Bacó, Dolma Ivette Claudio, Juanita Leonor y Pedro Vázquez León, Guillermina Vázquez de Sullivan, Josefina Droz, Alberto García Rodríguez, María S. Viera, Graciano Sierra, Rafael Sierra Pastrana, Juana Díaz Roche, Miriam Burgos Sánchez, Aide Santiago, Noemí Figueroa, Pablo y José Latorre, Joe Santiago y su papatito, Emanuel Colón, Sor Yolanda Aguiar, Angie Giteras, Milagros Cáceres, Mercedes Pérez y Braulia Morales. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por una intención de especial al Santo Cristo de los Milagros, ofrece Melba Sierra y familia. En acción de gracias de las hijas de Santa Teresa Jornet e Ibars, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de bondad y misericordia, estas inquietudes que en tus manos encomendamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí.
Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que por esta ofrenda presentada en esta memoria de Santa Teresa de Jesús, Jornet Jesús, nos concedas los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres celebrado en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Nos das el ejemplo de sus vidas, la comunión en la unidad y la ayuda de su intercesión, para que animados por su presencia lleguemos victoriosos a la eternidad deseada y recibamos con ellos la corona incorruptible de la gloria por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los arcángeles y unidos con todos los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares y amigos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, su esposo San José, San Pablo de la Cruz, San Gabriel de la Dolorosa, Santa Gema Galgani, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría porque somos hijos e hijas de Dios, oramos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe viva de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos y hermanas en Jesús y María, nos podemos dar un signo de paz de donde estamos. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad
Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo así. De tanto amor te entregarás en la cruz y en el altar. Tu cuerpo está, tu sangre das, con tu alma y tu divinidad. Todo Dios para mí en un pan. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo así. Al comulgar me abrazarás, Jesús en Santa Trinidad. Me inundarás, me amarás, con tu alma y tu divinidad. Todo Dios para mí en un pan. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy
Estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo así. Estoy a un paso del cielo así. Oremos. Te rogamos, Padre, que los sacramentos recibidos en esta memoria de Santa Teresa Jornet Jesús santifiquen nuestro corazón y nuestra mente, de manera que podamos participar de la naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, antes de irnos, simplemente nuevamente felicidades a nuestras hijas de Santa Teresa de Jornet, bendiciones en esa obra también que realizan, les recordamos en esta Eucaristía y en toda nuestra oración, también gracias al coro Instrumento de tu Paz de la parroquia San Francisco de Asís y también a todos los que nos han acompañado en esta Eucaristía, que el Señor pues les siga bendiciendo a través de la obra que realizamos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios siempre es rico en amor y misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, vayamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Tengan un día bendecido. Los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nueva fuerza tendrán, los que esperan en Jesús, nueva fuerza tendrán, los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nueva fuerza tendrán, los que esperan en Jesús, nueva fuerza tendrán, los que esperan.